En la lección de hoy comenzaremos un estudio detallado de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Y a lo largo de las Escrituras, los ángeles son presentados como mensajeros de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, los ángeles que vuelan en el aire representan un mensaje celestial de origen divino, llevado velozmente hasta los confines de la tierra. Estos mensajes, por supuesto, deben ser proclamados por el pueblo de Dios de los últimos días. Justo antes de la venida de Jesús, el mensaje del Evangelio eterno, en el contexto del juicio, se extiende rápidamente por todo el mundo. Y uno de los puntos focales del estudio esta semana es descubrir las profundidades del mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué se lo llama eterno? ¿Por qué a todo ser humano del planeta Tierra se le debe dar la oportunidad de responder al Evangelio? ¿Por qué la salvación de cada persona que vive en los últimos días de la historia de esta tierra depende de su respuesta? El estudio de hoy responderá a estas preguntas y brindará una comprensión profunda de la expresión Evangelio eterno. Pero una segunda característica de la lección será mejorar nuestra comprensión de la misión de Cristo en su iglesia de los últimos días. El ángel que vuela en medio del cielo, con el Evangelio eterno, proclama esta verdad de los últimos tiempos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay una amplitud en este mensaje. Nos llama a dar lo mejor de nosotros para el reino de Dios. Nos invita a cooperar con Cristo en su llamamiento final a la humanidad. Este mensaje nos llama a dar prioridad a la misión de Dios de redimir la humanidad perdida, porque ahí es donde está su prioridad. Ve por tu Biblia y ábrela en Apocalipsis 14 y ya regresaré. Nuestro versículo central, o de memoria, como lo recordamos, está en Apocalipsis 14:6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Antiguamente, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas, ya que adoraban varios dioses de madera, de piedra, etc., Israel tenía una declaración de fe explícita, identificable y poderosa que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este es el canto de victoria de Israel. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor, es uno solo. Y a lo largo de los siglos, el canto de la Shema, el nombre de la oración que se basa en la palabra hebrea para escucha, recordó a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo y que fortaleció su determinación de mantener su identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. Para los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestra Shema. Esta es nuestra declaración de fe que nos identifica. Define quiénes somos como pueblo y describe nuestra misión ante el mundo. En resumen, nuestra identidad profética única se describe en Apocalipsis 14, 6 al 12, y es allí donde hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio al mundo. Así que en esta lección de hoy comenzaremos un estudio detallado de Apocalipsis 14, 6 al 12, pero lo haremos mediante los ojos de la gracia mientras escuchamos que Dios nos habla al corazón. Al considerar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la mayoría no piensa en la gracia de Dios, piensa más bien en eventos finales y cosas, términos proféticos. Pero cuando contemplan el mensaje de Dios para los últimos días, a veces, vuelvo a repetir, muchos en lugar de ir hacia la gracia y lo que Dios ofrece, inmediatamente se fijan en bestias aterradoras, en símbolos místicos, imágenes extrañas. El libro de Apocalipsis asusta y tranquiliza a muchos por igual, lo que es una pena porque en realidad está saturado de gracia y lleno de esperanza. Es decir, aún en medio del mensaje de bestias aterradoras, o sea, poderes, no está hablando en términos despectivos esa palabra bestia, las advertencias de persecución, a pesar de los tiempos difíciles que vendrán, Dios aún así nos da razones para regocijarnos en su salvación. En Apocalipsis 1 al 3, 14, 6, vamos a ver cómo estos versículos nos hablan en conjunto, no solo del libro de Apocalipsis, sino también del Evangelio eterno.
porque todo el Apocalipsis trata acerca de Jesús, es la revelación de Jesucristo. Su gracia, etc. Es el mensaje para su pueblo y especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. Es un mensaje lleno de gracia acerca de nuestra esperanza para el tiempo del fin. De punta a cabo del libro se describe a Cristo como el Cordero inmolado y se promete una bendición a quienes lo lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Según Apocalipsis 1, 5 y 6, Jesús es el que nos ama y que con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. En Cristo tenemos perdón. La gracia perdona nuestro pasado, empodera nuestro presente y nos ofrece esperanza para el futuro. Es decir, en Cristo nos libramos del castigo y del poder del pecado, y un día pronto nos libraremos de la presencia del pecado. Este es el mensaje del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. No pierdas de vista el corazón mismo del libro. Y también es un mensaje urgente que primeramente se ilustra como un ángel que vuela rápidamente por el medio del cielo con el Evangelio eterno. El Evangelio, la salvación por la fe en Cristo, la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar, la promesa de vida eterna, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo eso está al principio del mensaje de los 3 ángeles. Sí, exactamente, aquí está. No es de extrañar entonces que sean mensajes llenos de gracia, llenos de esperanza y promesas para nosotros como seres quebrantados y sufrientes. Y aunque nos resulte fácil enfocarnos en las bestias y en los poderes, en las advertencias de los últimos días que aparecen en Apocalipsis, yo pregunto, ¿cómo podemos aprender a equilibrar todo esto con lo que indudablemente es el mensaje más importante del Apocalipsis, la muerte abnegada de Cristo en nuestro favor? Observa cómo comienza Apocalipsis 14:6. El inicio del mensaje de los 3 ángeles, dice el Evangelio eterno. Si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaremos el mensaje de los 3 ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia, si no entendemos el Evangelio. ¿Cómo se plantea el Evangelio eterno en estos pasajes? Vamos a ver. ¡Qué gran esperanza se nos presenta aquí! Voy a leer varios versículos en 1 Corintios y en Romanos, y nos dice así. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas alguno morirá por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar, nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y su predicación. ¿Cómo Él salva? ¿Cómo ofrece su gracia? Sí, hermano y hermana, el Cristo crucificado te redimió de la condenación y de la culpabilidad de tu pasado. El Cristo resucitado te dio el poder para el presente y el Cristo que regresa da la esperanza para el futuro. Observa 4 aspectos en estos pasajes de Romanos 1 que leímos. Dice, somos justificados gratuitamente por la gracia. 2,
la gracia es una declaración de la justicia de Dios. 3, la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por la fe. Y 4, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. No merecemos la gracia de Cristo. No somos dignos de ella ni la podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentarán los pecadores perdidos, la segunda muerte. Él padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. ¿Nos sorprende entonces que la salvación deba ser por fe sin las obras de la ley? ¿Qué podríamos agregarle? ¿Qué podrían añadir nuestras obras, incluso las que hacemos con la mejor intención y llenos del Espíritu Santo, a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz? Nada, absolutamente nada. Y este plan, el plan de salvación, se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo, lo que ayuda a explicar por qué se llama el Evangelio eterno. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara. Porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Y el mensaje de los 3 ángeles es una historia de gracia. Es la historia del amor inmensurable de un Salvador, una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno al que uno, para que ninguno de nosotros se perdiera. Es la historia de un amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible y eterno. Vuelvo a repetir, a Dios nada lo toma por sorpresa. No está sujeto a los vientos cambiantes de las decisiones de la humanidad. Como ya hemos visto, su plan para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío después que el pecado se levantara su horrenda cabeza, no. A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. Por eso vamos a ver en 1 San Pedro 1 qué nos dicen estos versículos sobre el plan de salvación. Y vamos a ver Apocalipsis 13 también. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bueno, la frase Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6 habla del pasado, el presente y el futuro. Porque cuando Dios creó la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, Él tuvo en cuenta que aquella tomaría decisiones erradas. Porque tan pronto como sus criaturas tuvieran la capacidad de elegir, tuvieron la capacidad de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. Y la única manera de evitar esa realidad hubiera sido crear seres robóticos, controlados a control remoto, manipulados por algún plan cósmico divino. La lealtad forzada es contraria a la naturaleza misma de Dios. El amor requiere una decisión. Y una vez que a los seres se les da el poder de decidir, existe la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Por lo tanto, el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres. Leo en el deseado de todas las gentes. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. O sea que el Evangelio eterno no solo habla del pasado y del presente, sino además es la base de un futuro con esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. Algo más, Efesios capítulo 1, versículo 4. Se nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Piensa en lo que significa que incluso antes de la fundación del mundo, tú habías sido elegido
en Cristo para tener salvación en Él. Porque esta verdad debería ser sumamente alentadora, animadora, muy animadora. Leamos otra vez Apocalipsis 14, 6. Dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunto, ¿cuál es el alcance de la proclamación del evangelio eterno? ¿Y por qué la respuesta es importante para nosotros, la misión y el llamado como iglesia? Según el mensaje urgente para el tiempo del fin del primero de estos tres ángeles, el evangelio eterno debe proclamarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Veis que es importante el evangelismo, el compartir, el evangelismo personal, el evangelismo público? La radio, la televisión, el internet. He aquí una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa que ocupa toda la atención. Porque exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Nos saca de la preocupación por nuestro interés personal a la pasión por el servicio de Cristo. Y nos inspira con algo más grande que nosotros mismos y nos saca de los estrechos confines de nuestra mente a una visión más grande. Ahora, mira cómo encajan estos versículos con el mensaje del primer ángel. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, conocido como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Paul David Tripp analiza la necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo más grande que sí mismo. En su libro En busca de más, vivir para algo más grande que tú, él dice lo siguiente, y quiero citarlo literalmente. Aquí está. Los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de nuestra vida. La gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos de nuestro propio reinito centrado en nosotros mismos y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué concepto glorioso! No hay nada más inspirador, nada más satisfactorio, más gratificante que formar parte de un movimiento divino providencialmente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia, el mayor plan de rescate del universo. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de Dios, justo antes del regreso de Jesús. Pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia al formar parte de algo más grande que tú? Esa experiencia, ¿cómo te ayuda a entender el argumento del estudio de hoy? Además, ¿qué podría ser más grande que el hecho de que el creador del cosmos te use para marcar una diferencia eterna en el universo? ¡Qué concepto tan profundo! Pero veamos ahora el surgimiento de un movimiento misionero. Mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación. Un mensaje urgente para el tiempo del fin que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo. Y el mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas desde sus comienzos. En 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Ellen G. White consideraba que John Andrews era el hombre más capaz de nuestras filas, así lo describía ella. Porque Andrews hablaba al menos 7 idiomas, podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. Ahora la pregunta, ¿por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había muy pocos creyentes? ¿Por qué enviar al hombre más capaz que tenía un campo misionero enviarlo a un campo misionero desconocido? ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto unos años antes.
porque estuvo dispuesto a dejar atrás familiares y amigos en los Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo. Solo hay una razón. Creía que Jesús vendría pronto y que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía llegar al mundo entero. Durante toda nuestra historia, los mejores y más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. Eran maestros, personal médico, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros, comerciantes de todo tipo. Algunos han sido empleados de la iglesia, pero muchos no, voluntarios. Eran laicos que creían que Jesús vendría pronto. Leeré 3 versículos y notemos pues la similitud en estos versículos. Apocalipsis 14, Hechos 1 y Mateo 24. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas, penetra en las regiones más remotas de la tierra, llega a las personas de todos los idiomas y las culturas, y con el tiempo impactará al mundo entero. Qué fascinante saber que nuestro mensaje ha llegado hasta ahora a más de 210 de los 235 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. Vuelvo a repetir, de los 235 países, ya ha llegado a 210. Ahora pregunto, ¿qué papel podías desempeñar tú? ¿Y cómo podías realizarlo de la mejor manera para ayudar a difundir el mensaje de los 3 ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo? Tú tienes la respuesta, yo sé. Pero amigo y amiga, hermano y hermana, ahora para concluir, porque el tiempo se nos ha ido, reflexiona un poquito en lo que mencionamos sobre nuestra necesidad de ser parte de algo más trascendente que nosotros y que nuestra vida limitada, efímera y a veces corrupta, maltrecha y decepcionante. ¿Quién no tiene algunas de estas cosas en su haber, verdad? Este deseo también tiene mucho sentido. Físicamente, ¿acaso no somos tan solo una bolsita de carne que se desplaza llevando consigo su propio cerebro, poco más de 1 kilo de material orgánico sobre la base de una base de carbono? ¿Qué pueden significar eso en contraste con el infinito que nos rodea? Porque vivir para uno mismo, vivir para algo no más grande que uno mismo, cuando hay tanto a nuestro alrededor y más allá de nosotros, es como estar encerrado de por vida en confinamiento solitario en medio de una gran ciudad que se puede sentir que vibra a través de las paredes. ¿Y por qué otra cosa más importante, más grandiosa, más gloriosa y más relevante podríamos vivir que proclamar la promesa de vida eterna que recibimos en Jesús? Leo lo que va a ocurrir muy pronto, y ya está ocurriendo en muchos lugares, conflictos de los siglos. Siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas, hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. Pronto 2 bandos, no miles de iglesias como hoy. Pero siervos de Dios, iluminados, saldrán a dar este mensaje. ¿Qué te dice esto acerca de cómo Dios ha bendecido nuestros esfuerzos hasta ahora? Y al mismo tiempo, ¿cómo puede tu iglesia local, incluso tu escuela sabática local, asumir un papel más importante en terminar la obra de Dios? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por este mensaje que nos hace lo que somos y nos prepara para la eternidad. Gracias porque vemos que la victoria ya está cerca. Jesús viene pronto.
Pero el detonante es la predicación del Evangelio a todo el mundo. La Gran Comisión es lo único que nos separa de su regreso. Danos tu Espíritu Santo, para que lo que ocurrió en el primer siglo, cuando los discípulos llenos del Espíritu Santo pusieron al mundo de cabeza, ahora con millones de hijos tuyos alrededor del mundo, este Evangelio pueda ir a cada persona, a través de los medios, a través de la literatura, a través de personas que van a predicar. Úsanos en tu servicio. Danos el gozo de la salvación y el gozo de servirte, ahora y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Rápidamente llegó el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de las lecciones de Escuela Sabática o lecciones de vida, como le llamamos. Porque estas lecciones son vida para nuestras vidas. Invita a otros a sintonizar este canal y tú mismo transfórmate en un canal de bendiciones al pasar esta información a otros. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje, la carrera de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.